¿Sabes cuánto consume cada electrodoméstico de tu casa? ¿Y a qué horas del día gastan más? La mayoría de personas paga su factura de la luz sin entender de dónde viene realmente ese gasto. Vamos a recorrer uno por uno los más comunes en cualquier hogar y a explicar cómo funciona su consumo. Electrodoméstico 1. El frigorífico. Empezamos con el que más consume en cualquier hogar, el frigorífico. Está presente en el 99% de los hogares y se lleva, en promedio, casi el 29% de toda la factura eléctrica anual. ¿Cómo consume? El frigorífico es el único electrodoméstico del hogar que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero su consumo no es constante. Funciona por ciclos de compresor. El motor arranca para enfriar el interior cuando la temperatura sube por encima del umbral programado y se detiene cuando vuelve a alcanzarlo. ¿Cuándo consume más? No tiene un pico horario tan marcado como otros aparatos. Su demanda sube en tres momentos muy concretos. La hora del desayuno, entre las 7 y las 9 de la mañana. La hora de la comida, entre la 1 y las 3 de la tarde. Y la hora de la cena, entre las 8 y las 10 de la noche. En todos esos momentos, la puerta se abre con frecuencia. Entra aire caliente y el compresor tiene que arrancar de nuevo. En verano, además, el calor ambiental obliga al motor a trabajar mucho más. El consejo clave aquí es que no lo abras más de lo necesario. Electrodoméstico 2. La lavadora. La lavadora. Está en el 99% de los hogares y representa alrededor del 1% de la factura eléctrica. ¿Cómo consume? Aquí viene el dato que sorprende a mucha gente. Entre el 80 y el 85% de toda la energía que gasta la lavadora en un ciclo se destina únicamente a calentar el agua. El motor del centrifugado y las bombas representan el resto. Por eso la temperatura del programa que eliges es el factor más determinante en el consumo. ¿Cuándo consume más? La lavadora se usa principalmente en dos franjas. Por la mañana, entre las 9 y las 12, y por la tarde-noche, entre las 7 y las 10. Ambas franjas coinciden con el periodo punta, es decir, con las horas más caras. El consejo clave: si podemos elegir, es mejor ponerla por la mañana entre las 9 y las 12. Y si lavas en frío, a 30 grados, puedes reducir el consumo 60%. Electrodoméstico. 3. El lavavajillas. El lavavajillas está presente en casi la mitad de los hogares españoles, un 49%, y supone alrededor del 6% de la factura. ¿Cómo consume? Igual que la lavadora, el 90% de su consumo se produce durante el calentamiento del agua. El programa Eco es siempre la opción más eficiente. ¿Cuándo consume más? El lavavajillas tiene un patrón de uso muy vinculado a las comidas. Se usa después del almuerzo, entre las 3 y las 5 de la tarde, y sobre todo después de la cena, entre las 10 de la noche y la medianoche. Este segundo momento es seguramente el más caro. El consejo clave: intenta usarlo siempre entre las 3 y las 5. Úsalo siempre lleno y con el programa Eco. Estas medidas pueden reducir su consumo anual hasta un 25%. Electrodoméstico. 4. La televisión. Tenemos una media de 2,2 televisores por hogar en España y representan más del 11% de la factura eléctrica. ¿Cómo consume? La televisión consume de forma proporcional al tiempo de uso. ¿Cuándo consume más? El patrón es muy predecible. El pico máximo es de 9 de la noche a medianoche, coincidiendo con el prime time. Los fines de semana se amplía a las tardes del sábado y el domingo. En hogares con niños o personas mayores, puede haber también un uso significativo por la mañana. El consejo clave: sustituir por una LED puede amortizar el cambio en muy poco tiempo. Usar una regleta con interruptor para desconectarla completamente por la noche, junto con la consola, equipo de sonido, etc., eliminará el consumo fantasma de golpe. Electrodoméstico 5. El horno eléctrico. El horno eléctrico está en el 70% de los hogares
y representa cerca del 8% de la factura. Es uno de los aparatos más potentes del hogar. Sin embargo, como lo usamos durante periodos cortos, su consumo anual es menor de lo que cabría esperar. ¿Cómo consume? Lo hace principalmente durante el precalentamiento, que es la fase de mayor demanda, y durante la cocción. Cada vez que abres la puerta, pierdes al menos un 20% del calor acumulado y la resistencia tiene que compensar esa pérdida arrancando de nuevo. ¿Cuándo consume más? Entre semana, el horno se usa principalmente a la hora de la cena. El consejo clave: aprovecha el calor residual. Apaga el horno minutos antes de que termine la receta. El calor acumulado termina el trabajo sin gastar ni un vatio más.